necesitamos corrección. Ilumínanos donde nos hace falta tu luz. Redargúyenos, Señor, donde lo necesitemos. Por eso yo te pido que en el nombre de Jesucristo nos ayudes y te glorifiques en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El tema de esta noche se llama el propósito de la vida. Cuando hablamos sobre... ¿Están trayendo los libros? Cuando hablamos sobre el propósito de la vida, tenemos que entender que la palabra, la escritura, nos da varias definiciones de lo que es la vida comparada a lo que nosotros normalmente pensamos que es la vida. En primer lugar, vemos que la vanagloria de la vida es lo efímero de la vida. En Job 28 dice que la vida es como un sueño. En Primero de Crónicas 29:15 nos dice que la vida es como una sombra. En Santiago 4:14 nos dice la palabra de Dios que la vida es como un vapor. También en Pedro y en Job nos dice que es como una flor, como hierba. Salmo 99 nos dice que la vida es como un pensamiento que viene y que luego se va. También en Génesis 47:9 nos dice que la vida, la palabra de Dios nos dice, es un peregrinaje. Entonces, como vemos, desde el punto de vista de Dios, la vida es corta. Y por tanto tenemos que entender y vivir para Dios y vivir para su propósito. Hay algunas preguntas que tenemos que hacernos para entender el por qué vivimos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué propósito tengo? ¿Qué propósito tengo? También la otra pregunta es, ¿qué quiero haber alcanzado en mi vida cuando llegue al final? Cuando lleguemos a ese punto de partida final, que nos puede suceder a todos en cualquier momento, ¿qué cosa quisiéramos haber alcanzado? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora en este tiempo. Y eso va a ser determinado por los valores. Es decir, son los valores los que van a determinar nuestra vida, nuestro estilo de vida y cómo llevamos adelante nuestras actividades. ¿Qué son los valores? Los valores son las decisiones que tienen origen en el corazón. Son decisiones que hacemos que se originan en nuestro corazón. Por eso en Proverbios 4:23 la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón porque Él va a determinar nuestra vida. En Mateo 5:8 dijo Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Y vemos nosotros que son precisamente los valores los que no van a surgir automáticamente. No nace nadie con valores establecidos, sino que la palabra de Dios nos dice que son el fruto de determinación, tomar la determinación de establecer estos valores. Y por eso en Mateo
5:8, si tienen sus Biblias, yo les rogaría que trajeran sus Biblias. Vemos cosas importantes que nos dice la palabra. Aquí hay unos asientos también, los que quieran venir. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también en Romanos 8:35 la palabra de Dios nos habla sobre esto y nos dice, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es que no hay nada, lo cual quiere decir que nosotros tenemos el poder de establecer nuestros valores, tenemos el poder de elegir. No hay circunstancia en la vida, así sea dramática. Tú puedes tener dos personas que son abusados de niños, que viven en un ambiente hostil, que viven en un ambiente doloroso, que viven en un ambiente difícil, y una resulta una persona tremenda, una persona de bendición para sí, para su familia y la sociedad, y la otra persona resulta un delincuente, quiere asistir a la clase, un delincuente terrible, y vemos que es el mismo medio ambiente, las mismas circunstancias, pero ¿qué hizo que una persona terminara como terminó comparada a la otra? Y son esos valores que fueron establecidos que determinaron el futuro de la vida. Ahora, para entender los valores tenemos que entender el corazón humano, porque el corazón humano, en el corazón humano está el seno de nuestros valores. Es el lugar. Ahora entiendan una cosa, cuando hablamos del corazón, mucha gente ha dicho, no, pero desde que hubo el primer trasplante ya sabemos que en el corazón no hay nada. Cuando hablamos de corazón, la palabra hebrea literalmente es espíritu. Así que cuando estás hablando de corazón, no estás hablando de tu corazón necesariamente físico, pero estás hablando de la parte más íntima, la parte eterna, tu espíritu. Entonces ese es el lugar, ese es el seno de nuestros valores. Sí, ahora, por eso dice, ese lugar también de continua examinación por parte de Dios. Salmo 44:21 dice: ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. El corazón es un sitio donde Dios lo está leyendo cada día, lo está observando. Nuestro corazón es el foco de atención de Dios. Y por eso vemos entonces que hay muchos versos donde nos habla de esto. Pueden ver ustedes Salmo 26:2, Jeremías 17:10, 2 Corintios 4:6, en fin, hay una infinidad de versos sobre esto. Ahora, es importante entender que el corazón es inclinado al mal. Desde la caída del Edén, el corazón humano tiende hacia lo malo. Vemos en Jeremías 17:9 que la palabra de Dios nos dice que el corazón humano es engañoso y es perverso. También vemos, según Romanos 1:24 y Mateo, que el corazón es inclinado al adulterio, es repleto de concupiscencia. Vemos también que es inclinado a la duda y tiene la tendencia hacia el temor. También tiene la habilidad, como vemos, de aborrecer y la tendencia hacia la altivez, como nos muestra en Levítico 19:17 y en Proverbios 16:5. Quiere decir que con todas estas tendencias del corazón, debemos guardar por encima de todas las cosas nuestro corazón. Es decir, estar continuamente como un huerto, asegurándonos de que no hayan hierbas y zarzos y espinos que de pronto vayan desarrollándose en el corazón. También
vemos que un corazón debidamente inclinado, y eso es lo que queremos lograr y eso es lo que debemos anhelar y esperar, es posible gracias a la regeneración. Aún el profeta Jeremías y los profetas que hablaban del nuevo pacto decían: y les daré un nuevo corazón. La promesa de Dios era darnos un nuevo corazón, y que si nuestro corazón era de piedra, Dios quería cambiarlo por un corazón que fuera un corazón más bien tierno, sensible a Dios. Entonces vemos que el corazón puede ser circuncidado y puro. Cuando hablamos de circuncisión, hablamos de quebranto, de que es puesto a su debido lugar. Nos habla de esto en Romanos. También en Hechos 2:46 y en Efesios 1:18 vemos que el corazón puede ser iluminado, puede ser sincero, puede ser alegre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que no tenemos que vivir condenados a un corazón engañoso, perverso, lleno de adulterio, de concupiscencia, de temor, de duda. No, Señor. Por el nuevo nacimiento tenemos hoy la opción de tener un corazón puro, de tener un corazón alegre, porque la pureza trae alegría. En el momento que comenzamos a pecar, comenzamos a ponernos tristes, comenzamos a, ¿no? ¿Por qué? Porque algo dentro nos dice: no, ya no puedes seguir como antes. También vemos que puede ser enternecido y sabio. En Proverbios 10:8 vemos que la palabra de Dios nos dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio, podemos tener un corazón sabio. Entonces también vemos nosotros, y vamos a estudiar por un momento un hombre que nos sirve como el prototipo, ejemplo de Dios para muchas de las cosas de esta lección de esta noche. Vemos que Salomón reconoce por experiencia el terrible vacío de vivir por las inclinaciones de su corazón. Vemos que las riquezas, las posesiones y los placeres no le dieron a Salomón nada, sino que más bien lo llenaron de un vacío mayor. Vemos que también Salomón no solo tuvo riquezas, posesiones y placeres. Él tuvo como 1000 mujeres, esposas y concubinas. Tenía cantantes, tenía cómicos, tenía payasos, tenía todo él. Hasta trajo ciertos orangutanes y pavos reales, porque ya ni confiaba al final de su vida en la protección divina. Entonces tuvo que tener estos micos entrenados para que lo protegieran en el palacio. Él tenía poder e influencia, y también tenía intelectualismo. Ninguno como Salomón desarrolló esa virtud del intelecto, del conocimiento, del estudio. Él estudiaba las ciencias, botánica, estudiaba cantidades de cosas, era arquitecto, era diseñador. ¿Qué no hacía este hombre? Sin embargo, al final decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque vemos que estas cosas no llenan. Ustedes pueden que conozcan gente que tiene un título, 2 títulos, y no hay nada de malo de tener un título, 2 títulos o 3 títulos, pero es cuando eso es la meta de nuestra vida. Yo conozco gente que son estudiantes perpetuos, ¿no? Han estudiado ya un título, son abogados, son contadores, son estos, son el otro, y siguen estudiando y tratan de hallar en eso solamente lo que van a y deberían querer encontrar en Dios. Entonces, vamos a ver, y esto lo vemos en Eclesiastés 2:1, en Eclesiastés 1:16. Vamos a ver en este día las inclinaciones erróneas. Vamos a analizarlas brevemente. Vamos a ver primero las inclinaciones erróneas hacia las riquezas y las posesiones. La idea de tener más o de lograr una posesión más alta puede parecer una virtud, pero en realidad es una maldición cuando eso es el todo de la vida. No hay nada de malo en querer progresar,
Dios quiere que progresemos, que prosperemos. Pero cuando eso se vuelve el todo, esa se vuelve la razón por la que vivimos, en vez de ser una bendición, se ha vuelto una maldición. Y por eso vemos que en Lucas 12:15, la palabra de Dios nos habla y nos alerta y nos dice en Lucas 12:15, dice Jesús, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vemos que lo que Dios hizo para bendición, es decir, lo que Dios hizo para suplir las necesidades por medio del trabajo, se han convertido en otra cosa. Y vemos que se han vuelto una satisfacción egoísta y un olvido de Dios. Yo personalmente he visto a más de uno perder todo el llamamiento que tenía de Dios por quedar atrapado en las posesiones, en las cosas, en las riquezas humanas. Y hoy día los veo por allá tirados con Renault 9, con apartamento propio, pero su vida espiritual, ¿dónde está? ¿De qué forma están sirviendo a Dios? ¿Cómo pueden ellos llegar un día y decir a Jesús: Jesús, mi vida la dediqué 100% a ti, a tu servicio, a tu gloria, a tu honra, y así me muera manejando un cacharro, me toque ir en bicicleta, lo importante es, Dios mío, que mi vida soy un instrumento tuyo y cuenta para ti? Y eso es lo que queremos. Ahora, no hay nada de malo que Dios te dé un carro Renault 19 o 21 o lo que sea, pero no puedes vivir para eso. Tu vida no puede estar basada en eso. Entonces, vemos que no nos hacen, la palabra de Dios nos dice, primero nos dan una gran dificultad en dejarlas, y nos hacen indiferentes a las necesidades de otros. ¿Cómo nos hacen indiferentes a las necesidades de otros? Pueden abrir esa cortina y yo creo que ahí hay más asientos. Nos hacen indiferentes a las necesidades de otros porque si yo tengo la oportunidad de servir a Dios y tengo un llamado de Dios y yo tengo que ir a trabajar en bicicleta o tengo que hacer lo que sea, pero yo tengo la posibilidad de dar mi vida y poder traer otras vidas al Señor, a su obra, a su reino, eso es más glorioso que yo estar tal vez trabajando solamente para ganar un dinero que me suple mis gustos o mis antojos o las demandas de mi medio ambiente o el nivel social en el que me desenvuelvo, pero estoy siendo insensible a que tal vez mi vida no le estoy dedicando a lo que debería dedicarla. Y en este caso es la gran necesidad de la mies del mundo. Entonces, quitarle los altos, está muy agudo ahí, y voltearme un poquito ese altoparlante para que esté mucha gente por allá y subir el volumen. Gracias. Yo veo un problema. Yo veo que la gente que tiene las riquezas se le hace difícil dejarlas. Yo predico mucho en Estados Unidos y en Canadá. Y la gente le gusta ese estilo de vida. Dame más volumen ahí. Le gusta el estilo de vida. Le gusta carro, le gusta sus posesiones materiales. Y muchas veces no quiere dejar eso para tal vez ser llevado por Dios a otro país, a otro lugar. Pero yo veo otro problema aquí en Colombia. Y es que la gente no lo tiene, pero lucha para tenerlo. Y unos no quieren dejar lo que ya tienen y otros no quieren dejar de luchar para obtener lo que quieren tener. Así que ambos están en la olla. Unos porque ya lo tienen y no lo quieren dejar, y los otros porque están luchando para alcanzarlo y no tienen tiempo para dedicarse a Dios. Y yo sufro, yo he visto iglesias llenas de gente con talentos, con preparación, con dones, con formación, sentados ahí. ¿Qué haces? No, es que estoy comprando una casa y tengo que pagar tanto mensualmente para mi hipoteca. ¿Y qué? ¿Cuándo vas a servir al Señor? No, en unos 10, 15 años yo voy a servir al Señor. En 10, 15 años, ¿cuántas
Millones de personas habrán pasado a las tinieblas simplemente porque no hubo quien les predique, porque no hubo quien saliera a llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Yo les cuento que cuando lleguemos y estemos cara a cara con Jesús, la cosa va a ser seria y la cosa va a ser tremenda, y va a haber llanto, y va a haber dolor, y va a haber gente que va a decir: Dios mío, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo entendí? ¿Por qué tuve que malgastar mi tiempo, mis fuerzas, mis talentos en lo que no servía, cuando pude, entendiendo ya lo que es la eternidad, haberme brindado para que Dios usara mi vida? Qué tremendo, ¿no es cierto? Y esta maldición del materialismo es la causante de gran parte de ese problema. Y lo triste es que si somos fieles a Dios, que si lo servimos, Él nos va a dar también todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Él va a suplir esas necesidades, porque Él es fiel. Así que al final siempre se gana sirviendo a Dios, porque haces lo que debes, ganas tu recompensa en los cielos, y encima de eso Dios te dice: te voy a dar 100 veces más aquí en la tierra. El que deja casas, trabajos, lo que sea por mi causa, 100 veces te lo voy a devolver aquí. Dios no te dice allá, aquí. Y es cierto, es cierto. Gloria a Dios. Digan un buen amén. Eso, está poniéndose caliente la cosa. Bueno, vemos que también nos hace propensos a la tentación y nos causa tener una confianza mal dirigida, que uno llega a descarriarse con facilidad. Vemos nosotros en Proverbios 11:29 que dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Hay una confianza mal dirigida, muchas veces por las riquezas. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para esto, no hay tiempo porque se está trabajando muchas veces para estas cosas. Nos hace también susceptibles a estas cosas. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta inclinación hacia las posesiones? Es que muchas veces los padres están sobretrabajados, la familia se acaba, la gente queda esclavizada. Es porque los hombres le dan un valor cuando la Escritura las describe así. ¿Qué dice Dios de las riquezas? Nos dice que son sin valor espiritual, son inferiores. En Salmo 49:6 y otras. También nos dice que son pasajeras, que no satisfacen. Eclesiastés 4:8. También son peligrosamente dolorosas porque son engañosas. Son inciertas, Santiago, y corruptas. Santiago 5:2. Entonces, ¿cuál es la cosa más valiosa e importante en la vida? Las relaciones. Esa es la cosa más valiosa de nuestra vida. Y estas empiezan con la relación fundamental de todas las relaciones, y es nuestra relación con Dios. Esa es la primera cosa. La cosa más importante es nuestra relación con Dios. Y luego, nuestra relación con los demás. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las riquezas? Primero, no colocarlas primero, ni confiar en ellas. El día de mañana esta economía del mundo se acaba. Yo he visto en Pasadena, en la ciudad donde yo viví y conocí al Señor, un puente muy alto, y era cosa rara porque el puente estaba cercado. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía cercas de metal? Porque en los años de la depresión del 30 en Estados Unidos, la gente, como perdió sus posesiones, del día de la noche a la mañana los ricos se volvieron pobres porque todo se bajó. La gente se tiraba, se suicidaba. Llegó a tal punto la cantidad de cadáveres que recogían que tuvieron que poner rejas para evitar que la gente se tirara. ¿Por qué? Porque de pronto perdió todo lo que tenía. Porque de pronto toda su confianza, toda su esperanza era en estas riquezas, en sus posesiones. Y cuando se fueron, su mundo se acabó. Entonces, no podemos confiar en ellas. No poner nuestro corazón en ellas ni desearlas.
Muchos versículos nos hablan de esto en Proverbio 38. Sino saber que no son para siempre. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, dice, ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios dice, no me des ni mucho, ni me hagas pasar hambre, dame lo que necesito. Y yo voy a poder seguir adelante. Vemos también que debemos usarlas para dar y recordar que Dios las suplió. ¿Qué de una persona que ya tiene riqueza? ¿Cuál debe ser su actitud? Bueno, gloria a Dios, úsalas para dar. Yo conozco gente que tiene ese don, gente con mucho dinero, y tiene ese don de dar, y dan, y dan, y dan. Y gloria a Dios si tienes esa bendición. Ahora, la pregunta no es cuánto se tiene, sino cuánto tiene a la persona. No es cuánto se tiene. Yo conozco millonarios que no son avaros, y conozco gente con poca plata que son avaros. Porque no es cuánto, sino cuánto te tiene. Hay gente que mata por $1.000.000, pero hay gente que te mata por 10 pesos. Es cuánto te tiene. Y eso es lo que tenemos que continuamente ver nuestro corazón. Lo que seas es lo que eres. Perdón, lo que serás es lo que eres. Solamente más de lo que eres hoy. ¿Qué vas a hacer en un futuro? Lo que eres hoy. Solamente más de lo que eres. Para bien o para mal. Y tenemos que ver, bueno, ¿qué soy? Porque eso es lo que voy a hacer mañana y pasado y en 5 años y en 10 años. La diferencia es que vas a hacer un poquito más de lo que eres hoy. Vemos que para unos ese no es problema. Hay gente que son bohemios, que viven en un barrio bajo, muy pobre, y no tienen problema con las riquezas, pero tienen otro problema, y es el pseudo intelectualismo. Y vamos a hablar sobre esto. Para mucha gente, ellos, especialmente en esa categoría, entran el humanismo, el ateísmo, el agnosticismo. Son descritos en Salmo 53, 1 en adelante. Y Salmo 53 dice el necio en el corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. Es la gente que dice no hay Dios. Y en esa categoría. Ahora vemos nosotros que la verdadera ciencia o intelectualismo comienza con Dios. La verdadera ciencia comienza con Dios. En Colosenses 2:3 nosotros vemos esto. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidas, hablando de Jesús, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo están escondidas todas estas cosas. Así que el verdadero intelectualismo comienza en aceptar y reconocer a Dios como el autor y el creador de la vida. Ahora, para otros, no es ese el problema, no es el conocimiento. Hay gente que lo que quiere es llenar su intelecto nada más. Para otros es el poder o influencia o lo que la gente piensa de ti. Estas son personas que quieren tener
poder o influencia. Es interesante, hay una comisión trilateral de gente muy millonaria, algunos de los Rockefeller están metidos ahí. Y esta gente ya tiene mucha plata. Y ellos son los que están trabajando en un solo gobierno, un solo dinero para el mundo. Todo este plan que es preámbulo del anticristo. Y lo increíble es que esta gente ya tiene plata, pero quiere algo más. Ya no le importa la plata porque ya la tiene, quiere poder. Quiere poder. Y esto es lo que la palabra de Dios también nos habla en Salmo 146, 3. Dice: no confíes en los príncipes ni en hijos de hombres, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, cuanto más se tiene, más se quiere. Y en este caso vemos que se habla tanto del dinero, del intelectualismo, como también del placer. Ahora hay gente que a ellos no les importa la plata, no les importa estudiar, no es pseudointelectualismo, no les importa tampoco el poder. Ellos quieren un chorizo, algo de comer, una cerveza, una mujer, sexo. Es decir, a ellos lo que les importa es el placer, nada más. Ellos quieren que comience la música, que pase la caneca. Para ellos eso es la vida. Ellos trabajan toda la semana para eso. Ellos no piensan nada, sino llegado el fin de semana, ellos quieren salir y gastar la poca plata que han ganado en eso. Y esto es la gente cuya meta, cuyo Dios es el placer. Y vemos que en Efesios 2:2 dice que nosotros éramos esclavos de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. El intelectual es esclavo de sus pensamientos. El carnal, animal, está más dedicado a lo que es el placer. Ahora, hay algo curioso del placer. Y vemos en 1 de Juan 2, dice que no améis al mundo, versículo 15 al 17, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, ¿los deseos de qué? De la carne y la vanagloria de la vida, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Ahora, hay algo curioso del placer, y es que cuanto más lo tienes o usas, más lo necesitas. Cuanto más se tiene, más se necesita. Cuanto más lo usas o lo tienes, menos placer te da. Por eso generalmente la persona comienza con un trago, luego un pitillo de marihuana, luego es bazuco, luego terminan ya con drogas mucho más fuertes. Y a cualquier nivel, ese es el proceso, porque menos placer se experimenta cuanto más se lo abusa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Tenemos que encontrar el propósito de la vida. ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito de tu vida? Primero debes evaluar cómo gastas tu tiempo, y esto incluye el dinero, porque tu dinero es tiempo. Si tú ganas X número de pesos por hora, esos pesos son vida, es tiempo. ¿Cómo lo gastas? Eso es lo que tenemos que evaluar. Segundo, evaluar en qué piensas y sueñas. Hay un dicho en inglés: ¿en qué estás pensando cuando te afeitas en la mañana? Así se dice en inglés. ¿En qué estás pensando? Y esto es, ¿no? Y uno puede ser muy materialista, eso es interesante.
El que tiene mucha plata, él está pensando en esa casota que se va a construir en Ciudad Jardín. Pero la otra puede ser tú, que estás pensando en ese blue jean de 2.500 que estás ahorrando para comprarte. Y te levantas en la mañana y te imaginas ya con tu blue jean, ¿no? Y estás, ¿no? Y así es. Para una persona que no tiene mucho, eso es, ¿no? Es esa cosa con la cual sueña y anhela. Y entonces hay que pensar en qué piensas o sueñas. Ahora, hay que renunciar a aquello por lo que se está viviendo. Jesús nos llama a renunciar. En Juan 8:34 Jesús nos dice que no trabajemos por el pan que perece, pero que trabajemos por el pan que a vida eterna permanece. Juan 8:34 dice Jesús: de cierto os digo, todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo queda para siempre. Mateo 10:39, y hay otros versículos. Ahora, se vive para uno de dos reyes, con las cortes que siempre acompañan. En Gálatas 5:19 al 23 nos habla precisamente de los frutos de la carne. Nos habla de lo que va con la carne. Hablábamos el domingo un poquito. Y también tenemos lo que son las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? El rey y señor yo siempre está motivado por egoísmo con su reino de orgullo. El yo tiene un reino de orgullo. Yo. El Rey y Señor Jesucristo está motivado por amor, con un reinado de humildad y dependencia total en Él. Entonces escogemos, ¿quiero yo el yo y mi orgullo? ¿O queremos a Jesucristo, que está motivado por amor? Ahora, ¿cómo se llega a ser lo que uno no quiere ser? Tú veas gente que llega a condiciones tan terribles y se llega a ser muchas veces lo que uno no quiere ser, eligiendo el camino de la autosatisfacción. El que halla su vida, que dice la palabra de Dios, la pierde. Pero el que la pierde por causa de mí, la halla. Entonces, este es el proceso que comienza con un pensamiento. Un pensamiento cosecha una acción. Repites la acción, vas a cosechar un hábito. Continúas en ese hábito, vas a cosechar un carácter. Y el carácter va a determinar tu destino. Y todo comienza con el pensamiento. Ahora, solo los puros de corazón verán a Dios. ¿Y cuál es esa pureza? Es la sumisión y compromiso total al Señor Jesucristo. Es la sumisión y compromiso total. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad es verdaderamente sumisión, separación. Cuando hablamos de santidad no es, mira, ese es un santo, tiene una cara de santo, ese será un santulón, pero ese no es un santo. Santidad es la sumisión a la voluntad de Dios con un compromiso total hacia Él. Entonces, en unos minutos más vamos a reunirnos en los grupos
Y cada grupo va a analizar estos puntos. Primero, ¿para qué o quién vives en relación a cómo gastas tu tiempo? Y yo quiero que ahí abras tu corazón. La otra pregunta es, a la luz de estas enseñanzas, ¿qué ajuste debe hacerse para que Cristo sea el Rey de su vida y la pureza de corazón sea alcanzada? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque tú eres Rey. Y Señor, Salomón mismo nos enseñó que podemos tener riquezas, podemos tener conocimiento, podemos tener poder, podemos tener placeres y ser infelices y vacíos y toda nuestra vida ser vanidad de vanidades. En esta noche yo te pido que tú ilumines a cada uno y les ayudes a reexaminarse y a entender qué áreas, qué cosas, por qué vivimos. Señor, si la razón por la que vivimos no es tan fuerte por la cual podríamos dar nuestra vida, no vale vivir por eso y debemos cambiar. Y tú eres la razón por la cual debemos vivir, tu reino, tu plan y tu propósito. Danos la actitud de Jesús, danos el corazón de Jesús que dijo: yo no hago nada sino lo que oigo del Padre. Yo no busco nada. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar la obra, su obra. Padre, bendice esta resto de clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden